México es uno de los países más grandes e importantes de la era moderna. En 2023 vivirán en él más de 128 millones de personas, lo que convierte a México en uno de los 10 países más grandes del mundo por población. Pero estos 128 millones de personas que hoy llaman hogar a México viven todos dentro de un patrón bastante desigual. Algo más de la mitad de la población de México, unos 66 millones de personas, viven en una estrecha franja que atraviesa aproximadamente el centro del país. Esta franja representa solo el 18% de la superficie total de México, y sin embargo, hay más mexicanos viviendo en ella que fuera de ella. Y lo realmente fascinante es que este extraño y desigual patrón, aparentemente de donde vive la gente en México, se ha mantenido más o menos constante, remontándose al menos siglos atrás y más, probablemente milenios. Hace ahora casi 130 años, en 1895, México llevó a cabo un censo nacional que reveló que la población de entonces era solo de unos 12,7 millones de personas, o en otras palabras, 10 veces menos gente de la que existe hoy en México. Aproximadamente el 55% de ellos vivía dentro de la misma franja de alta densidad que hoy en día, mientras que el 45% de ellos vivía en el 82% de la tierra de México, más allá de ella. Y esto es fascinante, porque es precisamente lo contrario de lo que ocurrió justo al norte de México, en Estados Unidos, allá por 1895. La población estadounidense se expandió aproximadamente 4 veces en el patrón de donde vivían geográficamente. Evolucionó dramáticamente, mientras que en México la población se expandió aproximadamente 10 veces durante el mismo periodo de tiempo. Empecemos por ver México desde una perspectiva un poco diferente. Nótese que una pequeña franja que siempre contiene a la mayoría de la población de México se corresponde casi exactamente con esta estrecha banda climática de antiplano subtropical que atraviesa la misma zona. Esta franja de clima templado existe en una especie de zona ricitos de oro perfecta a través del centro de México, y al mismo tiempo casi toda la tierra de México al sur de esta zona templada de ricitos de oro es densa selva tropical y biomas selváticos, que es uno de los tipos de biomas más absolutamente difíciles para desarrollar la civilización en su interior, por todo tipo de razones. Incluso para las civilizaciones industrializadas del siglo XXI, las selvas y los bosques tropicales resultaron difíciles de superar, porque construir infraestructuras a través de ellos es un reto importante. Por lo tanto, la construcción de carreteras pavimentadas a través de selvas y bosques tropicales es simplemente un proceso más caro y laborioso por naturaleza que en casi cualquier otro lugar. Y esta es en gran parte la razón por la que todavía hoy solo hay 8 carreteras pavimentadas que se extienden a lo largo de la totalidad de los 1100 kilómetros de frontera más meridional de México a través de las selvas de Guatemala y Belice. Ni siquiera hay una sola carretera pavimentada desde Panamá o en Colombia que de otro modo conectaría las dos Américas juntas a través de las fronteras más meridionales de México, a través de las selvas. Pero ese es solo el primer problema que sufren las selvas desde el punto de vista del desarrollo económico. La agricultura en antiguas tierras selváticas puede ser productiva, pero también suele ser un proceso ineficiente y costoso en comparación con la agricultura en entornos más templados que no requieren tantos insumos para ponerse en marcha, como las selvas y bosques tropicales que se encuentran en todo el sur de México, que no son una excepción a esta norma. Pero además, para complicar aún más la capacidad de México para practicar la agricultura, casi el 70% del país está completamente cubierto por montañas. Esto convierte a México en uno de los países más montañosos del mundo, al mismo nivel que Suiza o Afganistán en cuanto al porcentaje de terreno cubierto por montañas. En el caso de México, estas montañas suponen numerosos aspectos negativos y también positivos para su potencial desarrollo económico. El lado negativo, la presencia de montañas solo amplifica los aspectos negativos anteriores, como el desarrollo de biomas desérticos y selváticos. Las montañas son grandes obstáculos geográficos y cuesta mucho más trabajo construir infraestructuras por encima, alrededor o por debajo de ellas que en llanura. Además, los desiertos montañosos y las selvas montañosas del norte y el sur de México presentan todas las desventajas de desarrollar desiertos y selvas, además de las desventajas de desarrollar montañas. Pero en la franja central de México, las montañas se elevan más altas que en cualquier otra parte del país. Las muchas altas mesetas y valles entre todas estas imponentes montañas en el centro de México ofrecen grandes cantidades de tierra plana en elevaciones de hasta 7000 pies o más desde el nivel del mar, lo suficientemente alto como para sacarlos del ambiente tropical en el que las tierras estarían de otra manera a elevaciones más bajas y en un bioma más templado con temperaturas más frescas y menos húmedas, ayudando a mitigar la presencia de enfermedades e insectos que se pueden encontrar en las elevaciones más bajas todavía. Al mismo tiempo, los suelos que se pueden encontrar dentro de estos valles templados altos del centro de México también son increíblemente fértiles y muy útiles para la agricultura, porque muchas de las montañas que los rodean
son de hecho volcanes. Las montañas y volcanes que se encuentran en el centro de México corresponden aproximadamente a las intersecciones de la placa de Norteamérica, la placa de Cocos y la placa de Rivera. Desde hace millones de años, tanto la placa de Rivera como la de Cocos subducen bajo la placa norteamericana, lo que ha generado este cinturón continuo de volcanes que atraviesa el centro de México. Millones de años de erupción a lo largo de este cinturón de volcanes, a través del centro de México, llenaron los valles altos y mesetas en las zonas templadas entre sus picos, con sus suelos ricos, que lo convertirían en alguno de los mejores y más fáciles de usar para cultivo disponible en el planeta, para cultivar granos intensos en calorías. Esta es también la razón por la que, a pesar de ser 3,5 veces más grande en superficie, México solo tiene la misma cantidad de tierra cultivable que Francia. Solo un 12% de la tierra mexicana es cultivable y apta para la agricultura, y la mayor parte se encuentra en los ricos valles volcánicos del centro, donde la mayoría de los mexicanos han vivido siempre. Hace cientos de años, en la época precolombiana, el Valle de México también albergaba 5 grandes lagos y numerosos ríos, lo que significaba que no solo los suelos eran muy fértiles, sino que también había mucha agua dulce disponible para la agricultura a gran escala. Así que los lagos del Valle de México también proporcionaron un método de transporte barato, perfecto, para trasladar grandes cantidades de alimentos y otros productos. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, el Valle de México ya era uno de los lugares más densamente poblados del mundo, mientras que la capital azteca, Tenochtitlán, en el Alto Valle de México, pudo llegar a contar con 200,000 habitantes urbanos, lo que la convertía en una ciudad más grande en aquella época que cualquiera de las que se encuentran en Europa. Después de que los españoles destruyeran Tenochtitlán, se construyó en su lugar la Ciudad de México sobre unas ruinas, por lo que la zona siguió siendo el centro de la vida política y cultural de México. Pero después de que millones de indígenas murieran a causa de las enfermedades y la violencia que trajeron los españoles, el Valle de México no volvería a recuperar su población precolombina durante otros 4 siglos, hasta principios del siglo XX. Ahora, más de 500 años después de la conquista, Ciudad de México vuelve a figurar entre las megaciudades más grandes y significativas del mundo, con una población metropolitana de más de 22 millones de habitantes, lo que la convierte en la 6ª zona urbana más poblada del mundo y la mayor región metropolitana fuera de Asia, prácticamente igual que había sido durante siglos antes de la conquista española. En los últimos 130 años, la distribución se ha igualado de 5.545 a 5.149 personas. Así que, ¿quién sabe hacia dónde seguirá la tendencia durante el resto del siglo XXI? Suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios. Esto fue Economías para Inquietos, y como siempre, gracias por vernos.